Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en plena de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio que la Iglesia nos propone para la fiesta que celebra hoy la Iglesia, que es la cátedra del apóstol San Pedro, ese establecimiento de el primado de San Pedro como referencia de unidad para todas las iglesias, como referencia de la recta doctrina para todas las iglesias, no por la integridad moral o la gran capacidad de San Pedro, sino principalmente por el don de Dios, ¿no? Porque Dios la ha elegido así y ya está, ¿no? Dice el Evangelio, que es tan bonito, ¿no? Esa referencia, dice así: llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es un evangelio imponente. Hace nada leíamos este mismo evangelio en su versión de Marcos, ¿no? Que por ser los recuerdos de San Pedro es mucho más escueta en lo que dice, en San Mateo, como San Mateo trasluce en su evangelio esa sensación, esa admiración que tiene la primitiva comunidad hacia San Pedro y los primeros apóstoles como referentes y garantes de la sana doctrina. Esto a veces a nosotros se nos olvida y hacemos una crítica mordaz y atroz, ¿no? Pues a veces hasta el primado de San Pedro, ¿no? Y nos cuesta entender pues que el Señor ha querido que tengamos un referente con el cual Él se ha identificado de una manera especial. No podemos olvidar cuando Jesús se aparece a la Magdalena y dice: id a decir a mis hermanos, o a las mujeres, id a decir a mis hermanos que han pasado a ser de Pedro. No es y a Pedro, sino que han pasado a ser de Pedro. O sea, hay como una identificación entre Jesús y San Pedro, que el mismo Cristo provoca, ¿no? Porque viene a mostrar que quien está unido a Pedro está unido a él, ¿no? Bueno, pues ¿esto por qué es? Entre otras cosas, por la confesión de fe que hace San Pedro, ¿no? Está ahí en la región de Cesarea de Filipo, es un ambiente claramente pagano, un ambiente como de dificultad de la proclamación de la fe. Pregunta a Jesús por la opinión de los hombres y entonces muestran cómo en general entre los hombres hay una inquietud porque Jesús parece que manifiesta como algo nuevo que está empezando, ¿no? Jeremías, uno de los profetas, Juan el Bautista, Elías, ¿no? Y dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo, no? Entonces ya Simón Pedro toma la palabra y es precioso. Simón Pedro toma la palabra, ¿no? ¿Y qué hace Simón Pedro tomando la palabra? Pues expresar la verdadera fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y es preciosa la respuesta que da Jesús a San Pedro, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En San Marcos resalta todo lo que viene después, seguramente por humildad y prudencia de San Pedro, y pasa directamente a los anuncios de la pasión y la resistencia que tiene San Pedro a esos anuncios de la pasión,
Pero aquí no, aquí recuerda lo que viene justo después. ¿Qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Simón. San Mateo también son los recuerdos de Leví, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. O sea, es una de las bienaventuranzas que vienen en el Evangelio, las 7 que vienen en el Sermón del Monte, también vienen todos los que quieran sin haber visto, hay un montón de bienaventuranzas. Y esta es una: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre. Es decir, tu pensamiento, así como es impresionante, porque en San Marcos, cuando San Pedro se resiste a reconocer que el camino del Mesías es de la pasión, le dice: aparte de ti, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. Y aquí, sin embargo, es justo al revés. Porque dice: esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre. Es como decir, no piensas como los hombres. Esto no es un pensamiento mundano. Esto no es un pensamiento carnal. Esto es un pensamiento que viene de Dios. Piensas como Dios y no como los hombres, ¿no? Es justo al revés, ¿no? Esto, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado ni la carne ni la sangre. No estás pensando al modo carnal, mundano, material. Por eso me has dicho, eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, ¿no? Y por eso dice Jesús, esto no viene de la carne ni de la sangre, esto no es algo como de la lógica humana, ¿no? Y entonces San Pedro se pone a reflexionar y ¡bum! ¿Pasa esto? No. No es la carne de carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y es precioso, porque lo que está diciendo es: el Padre ha hablado por ti. Eso que hacía Dios, en teoría, por boca del sumo sacerdote, ha sucedido a través de San Pedro. En San Pedro ha hablado el Padre. Por eso, más adelante le dirá a San Pedro: tú cuando te recuperes, confirma a tus hermanos, ¿no? Entonces, los apóstoles serán confirmados en la fe por la fe de Pedro, no por la grandeza de la identidad de Pedro. A mí esto me parece que también es grandioso, ¿no? O sea, que el Señor permita que San Pedro caiga tan bajo es para hacernos reconocer que el primado de San Pedro no se asienta en la cualidad humana del Papa, sino en la elección de Dios, ¿no? Es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de tener los últimos papas que tienen una talla espiritual y moral espectacular, ¿no? Y de hecho, a vista está que la mayoría de ellos últimos han sido canonizados, ¿no? Pero al Papa no le seguimos por lo bueno que es, o por lo moralmente íntegro que es, o por la, la santidad de su vida. No. Lo seguimos por ser el Papa. Por eso es muy bonito cuando dicen que San Juan Bosco, hay un momento que lleva a los chicos a Roma, y dicen a los chicos: ¡viva Benedicto no sé qué! Y les dice: no, viva el Papa. O sea, viva el Papa. Yo no bendigo y doy gracias a Dios por este o aquel Papa, sino porque es el Papa, ¿no? Y eso es precioso, porque San Pedro, él, su persona, hombre, pues lo digo con la boca pequeña, porque entiendo la distancia infinita que hay entre su persona y la mía, ¿no? Pero San Pedro, hombre, pues fue un poco bocazas en el Evangelio, metió la pata más que habló, muchas veces fue muy mundanillo en sus pensamientos. Y sin embargo aquí le dice Jesús: bienaventurado, pues esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Padre de los cielos ha hablado a través de ti. Y Jesucristo, que es Dios, reconoce que el Padre de los cielos ha hablado a través de la boca de Pedro. Esto es grandioso, esto es tremendo. Esto es tremendo. Y por eso la fe de Pedro, que no es la categoría humana de Pedro, que ha negado 3 veces, que ha sido un apóstata en toda regla. No, sino que la fe de Pedro se convierte en referente. Y de hecho lo vemos en la resurrección. Hay una preeminencia de San Pedro, una referencia para todos en la figura de Pedro, que ha negado a Jesús un rato antes. Y la gente es consciente de ello. Pero es que reconocen que Dios se manifiesta en Pedro no por su categoría moral, sino por la elección que ha hecho de él. Y es lo que le da aplomo a esa cátedra de San Pedro, ¿no? Por eso dice: te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Es como decir, la intimidad del Padre se abre a través de ti en la tierra, Pedro. La intimidad de Dios se ha comunicado a través de ti, Pedro, ¿no? Entonces San Pedro, claro, en ese momento adquiere una grandeza moral, una grandeza fantástica que se la da ese papel que tiene que realizar, ¿no? Y entonces viene Jesús, le dice: ahora yo te digo quién eres tú, ¿no? Tú me has dicho quién soy yo, ahora yo te digo quién eres tú, ¿no?
yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? A ti te he llamado Pedro. Fijaos que no empieza a llamarlo Pedro aquí, ya había empezado antes, ¿no? Cuando se encuentra San Juan, ¿no? Dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú te llamas Pedro, quiere decir Cefas, piedra, ¿no? Y ahí se termina todo, y entonces llaman a San Pedro, le llaman Pedro. Pero lo que dice Jesús es, ¿por qué eras Pedro? Porque eras piedra. No porque seas frágil como la piedra, sino porque sobre esta piedra que eres tú, Simón, hijo de Jonás, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, es Cristo el que la identifica, el que la edifica, evidentemente, pero sobre la fe de piedra. O sea, sobre el fundamento que constituye esa fe de San Pedro, que acaba de proclamar que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Es una promesa que hace el Señor de una belleza impresionante. O sea, Jesús promete que Él va a edificar la iglesia sobre la fe de Pedro, sobre esta piedra que eres tú, Pedro, tú con tu fragilidad, pero con tu fe incipiente, sobre esta piedra voy a construir yo mi iglesia, dice Jesús. Que no va a ser tu iglesia, Pedro, va a ser mi iglesia. Es muy bonito, ¿no? Entonces, por eso el que esté unido a Pedro está unido a Cristo en su iglesia, ¿no? En su iglesia, ¿no? Bueno, pues dice eso, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder, las puertas del Hades, el poder del infierno, no prevalecerá sobre ella. No prevalecerá sobre ella. O sea, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está firmemente asentada sobre tu fe, Pedro, y nadie va a sobreponerse sobre ella, menos las puertas del Hades. O sea, es muy bonito, porque en el fondo está diciendo, es el diablo y sus ángeles, y todos los ángeles del cielo, están a tu servicio. Están por debajo de ti, por el desposorio que Cristo, que es el Cordero, ha hecho con su iglesia, que es la esposa, ¿no? Tú eres Pedro, esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. A mí esto me encanta porque pienso, bueno, muchas veces decimos, ay, es que se ve mucha tensión en la iglesia, se ve mucha revolución en la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a ir? Y uno dice, pues a ningún lado, no pasa nada. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella por mucho que se empeñe el enemigo, ¿no? Y ya está, ¿no? Y una vez que ha dicho eso, esa promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán, o sea que el diablo no puede nada, el diablo está al servicio de la iglesia. Y eso es lo que le da rabia al diablo, y por eso es el non serviam y la rabia de no querer someterse al plan de Dios, y por tanto la precipitación en el infierno. Claro, ¿no? Entonces, las puertas de la iglesia prevalecen sobre las puertas del Hades, ¿no? Y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El poder de las llaves se establece aquí, ¿no? Entonces, cuando miramos a la cátedra de San Pedro, lo que hacemos es, en el fondo, mirar nuestra referencia, el punto de encuentro de toda la unidad de la iglesia, ¿no? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, Dios como que Dios se entrega, ¿no? En la persona de Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates, Pedro, o sea, tienes el poder de atar y desatar, que es el poder que tenía el sumo sacerdote, el que decía debía atar y desatar. Bueno, pues te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atas en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatas en la tierra quedará desatado en el cielo. Es como el culmen de todo. Ya le ha dejado a San Pedro la capacidad de discernimiento, de discreción, de marcar una diferencia entre los que son de Cristo y los que son del mundo. Entonces, desde ese momento queda establecida firmemente la cátedra de San Pedro, ese primado que después volverá, porque a la orilla del lago Jesús le dirá, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces de nuevo volverá a repetir esto, ¿no? Pero me parece que estamos en un punto crucial, ¿no? Como que el Señor está pidiendo una respuesta exigente. ¿Y tú hasta dónde piensas llegar? ¿No? ¿Quién es Dios para ti?
¿Sobre qué fe te asientas tú, te apoyas tú? Pues claro, si tú te apoyas sobre tu propia fe, eso es un apoyo muy endeble, porque tu propia fe se tambalea. Entonces, ¿sobre quién te apoyas tú? Pues sobre la fe de Pedro. ¿A quién miramos como referente? Siempre necesitamos tener un referente, porque cuando no tenemos un referente estamos a merced de interpretaciones personales, de apariencias. Estamos a merced como de referentes externos que no podemos permitir que haya. Porque el referente es único, es Jesucristo. Y Jesucristo que se manifiesta, que se identifica con esa fe de Pedro a la que le comunica el poder de atar y desatar, el poder de las llaves. Es una cosa grande esta. Grande, ¿no? Porque hay esa vocación como una plenitud, a una santidad, ¿no? A una identificación de Cristo, en este caso con San Pedro, pero con todos estamos en dependencia, o sea, tenemos un referente al que poder mirar para recuperar la identidad católica, ¿no?, en la Iglesia, que es la fe de Pedro, la cátedra de San Pedro. Qué bonito es cuando uno ve que en el centro de todo está esa cátedra como referente. Cuando uno va al Vaticano y detrás del baldaquino ve el altar de la cátedra de San Pedro, que está ahí esa silla, ¿no? Que no es por lo que es la silla, sino como el referente de Cristo maestro que enseña, ese poder, esa capacidad de expresar que tiene el magisterio, Cristo maestro que enseña a la Iglesia que acoge, ¿no? Y ahí tenemos, pues todo un camino, ¿no? Porque a veces decimos que sí, la fe de Pedro, celebramos hoy la cátedra de San Pedro, pero luego lo que diga Pedro me trae al fresco, ¿no? A mí eso es una cosa que me preocupa bastante, que no paro de decirle a la gente. O sea, antes decíamos Juan Pablo II te quiere todo el mundo, luego Benedicto y aplaudíamos, ¿no? Y ahora el Papa Francisco, pero la pregunta es, ¿y quién les escucha? ¿Y quién se lee los documentos que son magisteriales? Bueno, es verdad que algunos, que la mayoría, no son vinculantes en el sentido de que no son dogmas de fe, pero es magisterio y como tal debo acogerlo. No vale solamente pasar por ahí y mirar, ¿no?, y dónde estarán estos. No. Acojo el magisterio, acojo el pastoreo de Cristo Pastor que me gobierna en la fe de su Iglesia. Y que por tanto todos miramos a Pedro como el referente de la fe de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque se lo dijo el Señor después que San Pedro, con un acto heroico de amor, dijese: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Claro, que digas tú un judío, es una cosa muy gorda. El Mesías, ya no tengo que esperar a nadie más. El Hijo de Dios, aquel que es un referente en mi vida, ¿no? Aquel que me recuerda a la divinidad del cielo, el Hijo de Dios, y que está vivo, ¿no? No solamente es el Hijo de Dios, que está vivo, ¿no? Con el que puede establecerse una relación de amistad verdadera. Y esto me parece que es clave, que tengamos esta mirada a Jesucristo así, con esa esperanza que da mirar en lugar de la fe certera, de la fe cierta, ¿no?, que es la que está con Pedro. Y ya está, ¿no? Entonces tenemos esa celebración de la cátedra del apóstol San Pedro, que es fiesta para toda la Iglesia y que por tanto marca como un ritmo distinto en ese camino continuado de la lectura de la palabra de Dios, que es por eso por lo que hemos escuchado hoy, la proclamación de la fe de San Pedro en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Una fe que le va a llevar después a ser testigo, rubricando con sus trancas y barrancas, ¿no? Pero al final rubricando con su propia carne en un futuro, después, ¿no?, la profesión de fe que hace en este momento, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Y al reino seguido ya entramos como en la liturgia, como miramos esa liturgia del cielo, ¿no? Es como darnos cuenta de que estamos hechos para alabar al Señor en la unidad de la Iglesia. Y la cátedra de San Pedro nos manifiesta, nos recuerda, nos representa esa unidad de la Iglesia. Bueno, pues ojalá que por mucho que a veces nos cuesten las personas, seamos capaces con una fe madura de distinguir
y de entender que el Papa siempre quedará como referente, como primado, como fundamento de esa unidad de la Iglesia en la cual escuchamos la voz de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.